Dani, ¿tendrá ahí? ¿No acá? Ah, bueno. No tengo acá, Es que hay no otro sé si micrófono. Ah, te lo paso. está mi estudio. Este es uno. ¿Cómo manejar con el control? El rol del que se dice que no es Claro, ahora está en el... sí, está ahí. Ah, bueno. Gracias, mira. Ahí está, ya empezó a... Ahí está. Con este bajo. ¿Este de quién es? Uy, se me hace la silla. Permiso. Mira, te juro. Empiezo como la mona. Estimados colegas, buenas tardes. ¿Tu currículum? Aquí Rosarito quiere leer un currículum. El tuyo. Bueno, la doctora Amanda Kess es especialista en docencia universitaria, especialista en magistratura judicial, especialista en contratos de consumo y en derecho comercial. Es magíster en procesos de integración regional, doctora en ciencias jurídicas, licenciada en derecho canónico, presidente del IDEF, miembro titular de la Comisión Organizadora de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, ex juez de la Cámara Civil y Comercial, coautora del Código Procesal comentado juntamente con el doctor Gustavo Armando Obispo y autora del libro Contratos Civiles y Comerciales y Contratos Internacionales. Fue becaria en las universidades de Deusto, de Bilbao, San Pablo, CEU de Madrid, Salamanca, Complutense de Madrid y en el Aula Iberoamericana para Magistrados Judiciales en Barcelona. Profesora de grado y de posgrado en la UNE, en la Universidad Católica de Salta, la Universidad Católica de Santa Fe y en la Universidad de la Cuenca del Plata. Dicho esto, puede comenzar, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No se hagan ilusiones, porque todo eso yo ya lo estudié, pero es derecho que estaba vigente en esa época. Y en esto quiero corregir y resaltar que todos estamos capacitándonos al mismo tiempo. Así como el año pasado, yo soy profesora de Derecho Civil 3, así como el año pasado tuvimos que estudiar el Código Civil todos juntos, ahora también tenemos que estudiar el Código Procesal nuestro todos juntos. Algunos tenemos un poco de experiencia, pero no en la letra. Quizá la experiencia tiene que ver con la práctica judicial. En primer lugar, yo quiero agradecer al Centro de Estudios Judiciales del Superior Tribunal de Justicia por haber invitado al Instituto de Estudios de Derecho Privado María Graciela Ludgar, que represento, a participar de tan importante evento. El estudio de este histórico cambio legislativo que pretende dar respuesta a una demanda de justicia más próxima a la gente, respuesta también a estos cambios sociales tan novedosos y tan rápidos y que nos colocan la necesidad de aunar esfuerzo para conocer, interpretar y algunos hasta aplicar las nuevas normas, nos exige un enorme, sobre todo esfuerzo intelectual, hasta físico para poder llevarlo. Un cambio de mentalidad. Y esto es el cambio principal. En tal cometido, entonces, creo que todos tenemos que asumir la actitud escucha del discípulo. La ley nos enseña. Nosotros, no sé por qué razón, somos capacitadores, pero la verdad es que estamos en las mismas condiciones que cada uno de los que nos está escuchando. Es más, yo recuerdo de haberme encontrado en oportunidad de la sanción del Código Civil con un colega que me dijo: ¿tendríamos que volver a la facultad para rendir todos los 5 civiles? Y bueno, no sé si no tendríamos que volver a la facultad para poder ponernos al día con el derecho procesal, sobre todo con nuestro código procesal, más que con los principios del derecho. Esta reforma en realidad ya se veía venir.
El Código Procesal Ley 968 de 1969, pese a las reformas que se le hicieron en un denodado esfuerzo por mantenerlo vigente, acusaba el impacto de sus numerosos años. Recuerdo ya, en el año 1987, hace 30 años, tuve la oportunidad de asistir, invitado por el doctor justamente Adolfo Alvarado Veloso, que hoy fue nombrado por el doctor Toledo, a un centro de estudios latinoamericanos de la Segunda Universidad de Roma Tor Vergara. Se trataba de un encuentro organizado por el profesor Sandro Schipani para estudiar el anteproyecto de código modelo para Iberoamérica, que lo habían hecho los doctores Gelsi Vidal, recuerdo, y Vescovi del Instituto Latinoamericano de Derecho Procesal, y que nosotros sabemos que la Escuela Procesal Uruguaya es modelo y es señera en el camino del derecho procesal. En ese caso recuerdo, y lo recuerdo ¿por qué? Porque junto con el proyecto Caminker, también el Código Modelo para Iberoamérica ha sido tenido en cuenta como uno de los antecedentes para la redacción del proyecto de nuestro código. Incluso un poco menos, pero también el Código Procesal Uruguayo. Los cambios de nuestra ley procesal son profundos y numerosos. Yo creo que no es necesario abundar en los principales temas porque se van a ir desarrollando a medida que se vaya avanzando en este encuentro. Pero hay algo que me interesa, por ejemplo. Muchas experiencias se han realizado sobre modernización de la justicia. El Chaco ciertamente es pionera de ellas. La otra vez estaba indagando un poco las instituciones y sobre todo lo que me interesaba mucho, porque en una época de mi vida fui secretaria de una cámara de crimen de juicio oral en Corrientes. Y veía esa similitud bastante interesante que hay entre el proceso de audiencia de vista de causas, concretamente, y el desarrollo de un juicio oral en una cámara de crimen, claro, colegiada. Tuve ese privilegio de ver al recordado y querido profesor Adolfo Veraja y a la profesor también titular de Derecho Procesal, no sé si alguno de los presentes lo ha tenido, y la habilidad y la maestría con que manejaba una audiencia de debate. Es importante tenerlo a la vista, porque de pronto uno en el ejercicio de la profesión puede pensar que la audiencia de vista de causa puede traer problemas. No puede traer problemas. Lo que requiere es un juez o un tribunal que esté en conocimiento perfecto de lo que se trata. Y en ese sentido, el derecho procesal penal nos puede servir, como hoy recordaba la doctora Emilia Valle, de faro iluminador para muchas cuestiones, porque en ese aspecto la oralidad y la inmediación del proceso nos lleva la delantera, el derecho penal, el fuero penal, mejor dicho. Bueno, indagando en estos nuevos desafíos, encontré a un profesor italiano muy distinguido justamente de la Segunda Universidad de Roma, Giovanni Priori Posada era el nombre, que criticaba y analizaba esa audiencia desde vista de causa. Y decía que tiene sus riesgos de fracasar, y el riesgo que él veía en Perú justamente era de que los operadores de derecho no estaban suficientemente formados. Eso no va a pasar acá. Nosotros no podemos darnos el lujo de no saber el código de procedimientos. Yo creo que el Chaco en ese sentido, hoy decía el doctor Toledo, ciertamente
Nuestra Constitución tiene un modelo de consejos de la magistratura vinculante, cosa que las provincias en general no tienen. Hemos sido pioneras con la mediación también. Hasta tenemos leyes provinciales que delinean perfectamente y tienen un diseño importante del arbitraje. Tenemos instituciones que realmente han sido la misma escuela judicial, que ahora se llama Centro de Estudio y nació como escuela judicial para formación de los jueces en esa época, es un modelo y pionero en el país. Y en esto nosotros vamos a hacernos entre todos esta tarde el propósito de sacar adelante este código. Este código es muy nuevo. Bueno, pero como a mí me gusta hablar y solamente tengo 10 minutos, me voy a dedicar a mi tema, que es el rol del juez. El rol del juez es importante. El rol del juez significa un cambio de mentalidad. En el diseño global del nuevo Código Procesal, como de antiguo ya en el proyecto del distinguido maestro Augusto Mario Morelo, la figura del juez emerge con un rol protagónico, principal, en el primer plano, con remozados matices, porque ya teníamos el 34, el 35 y el 36, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros vemos que una de las notas que precisamente distingue a la reforma es el claro fortalecimiento de esta figura. Algunos dicen que se inscribe en la escuela del activismo judicial. Bueno, no vamos a hablar ya más de mi amigo Adolfo Alvarado del Lloso, ¿no es cierto? Pero es bueno tener en cuenta siempre, aunque la jurisprudencia de la Corte es clara, es bueno tener en cuenta siempre, como digo, que estas facultades procesales de las provincias, en lo que respecta al rol, a la función del juez en el proceso, no han sido tocadas. Nosotros ya lo teníamos en el código vigente. Lo que pasa es que ahora tenemos el artículo 48 en lugar del artículo 34. Yo voy a mirar nada más en lo que se diferencia, fíjense. El artículo 34 en su versión Ley 5971, lo único que cambia es que se ha suprimido todo lo que tiene que ver con los juicios de divorcio, de nulidad de matrimonio, en las providencias que ordena el traslado de la demanda, etcétera, que van a ser seguramente materia regulada por el Código de Familia que se está tratando recién. Bueno, esa es toda la diferencia. Lo demás sigue igual. ¿Y por qué? Porque no me voy a ocupar mucho más que de las diferencias. De hecho, nosotros ya lo conocemos al Código actual. Lo tuvimos 48 años vigente, calculen ustedes, ya lo conocemos. Pero vamos a ver qué modificaciones existen. El 34, inciso tercero, que equivale al 48, reemplaza lo subrayado en rojo. En rojo están prescripto por el artículo 36, inciso primero, y en dictar las resoluciones con sujeción a los siguientes plazos, no hay diferencia, porque son los 3 días. Y los 3 días siempre, yo a veces tengo el corazón y me considero ex juez, pero me acuerdo de mi función y siempre, de manera que esos 3 días nos corrían realmente para proveer en tiempo, ¿cierto, Vilma? Bueno, después tenemos esa pequeña modificación del 48, inciso tercero, que habla de las sentencias interlocutorias y agrega las homologatorias y pone un plazo de 10 días y 15 para su dictado según el tribunal sea unipersonal o colegiado. Las diferencias, como ven, son mínimas. Ahora, aquí sí habría unos 10 días que tiene de menos el juez de primera instancia para las dictados de las sentencias en juicio sumario. Tengan mis reservas sobre
denominación, claro, pero es una cuestión semántica, digamos. Para las sentencias definitorias en juicio sumario, dice, salvo disposición en contrario, antes los jueces de primera instancia tenían 40 días, ahora tienen 30. En general los plazos se han acortado. En general, la figura del juez asume la responsabilidad también de la impulsión de la acción. Porque hay un artículo que ya vamos a ver que establece que cuando las partes, aun cuando las partes permanezcan inactivas, el juez tiene la obligación de seguir al estadio procesal siguiente. Y los agregados del nuevo código al inciso tercero son los D y E que puse ahí. Entonces, 15 días para las sentencias definitivas en juicio sumarísimo cuando se trata de un juez unipersonal y 20 días desde que el expediente pasó a despacho cuando se trata de un tribunal colegiado. Los plazos para dictar sentencia podrán ser suspendidos solamente en el caso del dictado de las medidas para mejor proveer, sin lesionar el derecho de defensa, ¿no? Bueno, ahora bien, el artículo 48 en el inciso sexto establece como uno de los deberes del juez dirigir el procedimiento. Fíjense que nosotros teníamos el verbo podrá, y el verbo podrá ha sido reemplazado por el deberá. Quiere decir que aquello que era una facultad de ver, hoy es claramente un deber en los jueces. Y eso significa que se requiere un juez presente que además tenga la oportunidad y cultive la inmediación entre las partes, inclusive con los litigantes. De ese diálogo entre el juez, las partes, los litigantes, debe resultar la calidad de la sentencia. Así decía el maestro Morello. La sentencia será el resultado del diálogo personal del juez entre las partes, los testigos y los profesionales del derecho. Eso es fundamental. Yo creo que diciendo que ha cambiado la figura del juez, que debe estar presente necesariamente, tanto en la audiencia preliminar de la cesaría. Fíjense que decía el doctor Toledo refiriéndose a la audiencia preliminar. Nosotros tuvimos, y lo recuerdo porque en esa época era juez de primera instancia, una audiencia de conciliación en el artículo 4 de la ley orgánica. Cuando todavía no existía el 338 bis del viejo código, en los juzgados de primera instancia se practicaban las audiencias de conciliación. Quizá no habría despacho sanador, pero sí habría conversación sobre la utilidad y la pertinencia de las pruebas que se ofrecían. De manera que en el espíritu, en la experiencia y en el hábito tribunalicio nuestro, siempre exigió esa actitud de transar, mediar, y bueno, no teníamos, la verdad, como no tiene el derecho argentino, la costumbre de ir a arbitraje. Pero ahora, que el Código Civil incluso, se ha pronunciado el Colegio de Abogados de la Capital Federal sobre la inconstitucionalidad de esa actitud, de poner la mediación como contrato en el Código Civil. El arbitraje. El arbitraje está regulado perfectamente en el Código Civil con muchísimo detalle. El Chaco, además de tenerlo en el Código Procesal 968, ahora no lo tiene, pero tiene una ley provincial sobre arbitraje. Y tiene inclusive una
ley que establece algunas instituciones que tienen competencia para ejercer el arbitraje. Yo recuerdo que la Cámara de Comercio tiene un tribunal arbitral que funciona. Inclusive yo soy parte. O sea que me consta que existe el arbitraje en el Chaco. La presencia del juez es absolutamente imprescindible. El juez debe conocer el proceso desde el inicio de la demanda, de su dedicación, de su tiempo, de su amor por este servicio que a la comunidad nos reclama cada vez con mayor énfasis. Depende el éxito de este nuevo Código Procesal. Este nuevo Código Procesal es realmente una herramienta excepcional. Ha sido probada y aquilatada en el Uruguay, en Chile. Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el libro de Pereira Campos sobre modernización de la justicia, tendrán también la oportunidad de apreciar cuán probadas están estas instituciones y estas herramientas. Por eso creo que es tiempo de estudio, es tiempo de dedicación. Esta capacitación general, en este intercambio de conocimientos que nosotros tenemos ahora la oportunidad de hacer, estará el resultado en que se tuvo en cuenta por todas las instituciones en cada una de las reuniones que se hizo en la Cámara de Diputados. No nos sacamos los ojos, no llegamos hasta ese extremo, pero sí hemos discutido una por una las instituciones y las modificaciones. Hay cosas interesantísimas como la modalización. Bueno, no es mi tema. Sigo. Sí. Tiene también el juez, ¿vale? Sí, pasamos porque me estoy yendo. Tienen que dar notificación en la ATP en lugar de la Dirección General de Renta. Eso es una modificación casi sin importancia. Los agregados sí son importantes. Los agregados tienen que ver con ejercer la competencia de organización, gestión, inspección y dirección de personal. ¿Cómo ven? Yo recuerdo que hasta no hace mucho el secretario decía, yo soy el jefe de personal. Fíjense que de acuerdo a este código, el juez también es director del personal. Y es importante porque el juzgado es un equipo, porque todos tienen que tener una finalidad y un compromiso y una responsabilidad común, porque en el entusiasmo por el conocimiento y el funcionamiento del tribunal está comprometido el éxito, de manera que parece bien que sea el juez también director de personal. Otra cosa importante de nuestro código nuevo es el manejo de toda la tecnología nueva al servicio de la justicia. Yo recuerdo haber leído artículos interesantes en la revista uruguaya de Derecho Procesal por el doctor Gabriel Valentín, por el doctor Roberto Bericense, por el doctor Mario Augusto Morelo, de manera que ese manejo de la tecnología para la filmación, que inclusive en Formosa ya se está haciendo en un juzgado piloto que hemos tenido la oportunidad de ver, es absolutamente importante e imprescindible para el manejo de la justicia. Se está haciendo, creo, o se hará en el Foro Penal, porque en Corrientes, cuando era secretaria de la Cámara, se estaba haciendo, de manera que se debe hacer aquí también. Después tenemos los poderes ordenatorios e instructorios, que son el equivalente del artículo 36 de nuestro código vigente. Hay muy pocas diferencias. En este caso solamente se cambia el número del inciso, pero el contenido es exactamente igual.
Voy a dejar el panel para lo que le importa poder repasar esta cuestión, porque en realidad son cuestiones de detalle, pero a veces tienen que ver, porque la capacitación para mí significa entrar en el detalle fino de la letra, donde podemos profundizar algo. El rol del juez ya era importante, ya era sobresaliente en nuestro código antiguo y todavía vigente. Pero en este código el cambio está en la mentalidad, en la actitud y en todas las facultades abarcativas, inclusive en la responsabilidad. Veamos. Entonces, como dije, en lugar de podrán, dicen deberán. Y acá digo, corregir errores materiales. ¿Se acuerda el 166 del Código? Donde había posibilidades de corregir errores materiales sin alterar la parte sustancial de la decisión. Bueno, la tenemos acá. Y finalmente, las facultades disciplinarias. Las facultades disciplinarias están en el artículo 49, que establece, ¿no es cierto?, la posibilidad que el juez tenga de mandar testar todas aquellas frases injuriosas, redactadas en términos indecorosos, etc. Excluir inclusive, que yo recuerdo haberlo hecho, de la audiencia a quienes perturban indebidamente su curso. Incluso aplicar correcciones disciplinarias autorizadas por el Código, la Ley Orgánica de Tribunales y el Reglamento Interno. Finalmente, quedó acá un tema que va a desarrollar la doctora Vilma Martínez, que son las sanciones conminatorias. Ese es un tema importantísimo porque tiene que ver con la responsabilidad preventiva en el Código Civil y que a veces no se usa, pero sería importante para la tutela judicial efectiva y para cumplir uno de los principios fundamentales, que es la eficacia y la celeridad en la justicia. Espero en este corto tiempo que tuve haber sido medianamente clara. Muchas gracias. Gracias, doctora, muy bueno. Ahora vamos a escuchar a Olga Salom. Es abogada desde 1988 y ha ejercido ininterrumpidamente la profesión. Realizó numerosas actividades como mediadora, conciliadora y árbitro laboral, mediadora familiar y comunitaria, además de actualizarse en Derecho Comercial, Tributario y especialmente en Procesal Civil. Es directora del Instituto de Derecho Procesal del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia. Integró la comisión que elaboró el anteproyecto de ley de reforma del CPCC del Chaco y la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para la sanción de la Ley 7.950 y el nuevo Código Procesal Civil y Comercial del Chaco. En representación, en esta última comisión, de representación del Consejo Profesional de Abogados de Resistencia. Gracias. Por favor. El escaso tiempo que tenemos para poder decir todo lo que nos hemos propuesto va a hacer que yo vaya bastante rápido con los artículos. Yo tengo 15 artículos. Los primeros, que son los principios, que forman parte de, digamos, los preceptos generales. Como sabemos, el proceso jurídico se origina en un conflicto entre partes. ¿Cómo? ¿Estas diapositivas son tuyas? ¿Está bien? No, son las claritas. Perdón. Seguí. Están dentro del formato de ustedes. Son los artículos, ¿no? Seguí nomás. Todo lo que iba. Ahí está. Bien. Después de eso comienza. Estaba diciendo que el proceso jurídico se origina en un conflicto entre partes y su finalidad es arribar a una solución mediante la intervención del juez. Ese camino se plantea y desarrolla mediante etapas y reglas que condicionan la actuación de los litigantes, los funcionarios, los magistrados, los auxiliares. Para lograr un debate ordenado y con igualdad de oportunidades para ambos contendientes, las reglas que le dan su carácter y justifican su sentido son los principios. Cuando se exponen los principios procesales, como cada uno de ellos se vincula con una garantía constitucional, es difícil su diferenciación.
Pero lo más importante de ello es su efectiva aplicación, su eficacia, como dice Amanda, para fundamentar e inspirar el ordenamiento jurídico, para la interpretación de la norma en los casos difíciles o dudosos y para llenar los vacíos en casos de manifiesta insuficiencia normativa. El Código actual solo hace referencias mínimas a los principios. Por ejemplo, en el artículo 34, inciso cuarto, que señala que es un deber de los jueces al fundar toda sentencia bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas y el principio de congruencia. Otro ejemplo es cuando tiene la regla de prevención. En los artículos 189 y 699 resuelve que la acumulación de causa sea a favor del juez que previno, salvo que haya distintas competencias en razón del monto, que entonces resuelve por mayor cuantía. ¿Qué agregó el Código Nuevo? En el artículo 669, porque el 205 es exactamente igual, cuando habla de los juicios que tienen sucesorios por testamento, el que va a prevalecer es el juez que tiene el caso con el testamento más nuevo, como es obvio, por razones obvias, ¿verdad? Y finalmente, otro ejemplo es el principio de pertinencia para que el magistrado decida qué prueba se producirá o no, que está en los antiguos artículos 338 ter inciso 9 y el 342. El actual artículo 358 no habla de la pertinencia, habla sí de la libertad probatoria. Sin embargo, en el artículo 364 de la ley 7950, llamado Costas, el último párrafo sanciona, si hay pedido de parte, con multa los ofrecimientos meramente dilatorios. Entonces es como que el sentido se mantiene. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la incorporación de un capítulo específico, un título en realidad, de preceptos generales o de principios? Porque aun cuando no los incluyamos en el texto, los principios permean todo el proceso. Están allí, deben estarlo. Son la medida con la que calibramos si lo que obtenemos en cada momento del proceso es justo. Acostumbrados a mirar las normas prácticas, olvidamos que cada principio está pergeñado desde una idea de sociedad, de vida con los otros, y que sin variar su raíz, cambian para adecuarse al tiempo en que se están aplicando, y con ello cambian sus consecuencias. Incluirlos es reconocer que no son una entelequia, son un objetivo concreto, viviente, encarnado en el proceso, una herramienta extremadamente útil para todos y una explicación contundente de cuáles fueron los objetivos de la reforma. También para exigir su aplicación siempre, no solo cuando recurrimos. Como abogados sabemos que empezamos a recurrir a los principios o a las reglas constitucionales cuando recurrimos. En realidad, la necesidad es de su aplicación desde el inicio y en materia preventiva, como decía recién la doctora Kess. Ahora bien, vamos a ver el artículo primero. Regula lo que hoy entendemos como acceso a la justicia en cuanto a tutela judicial efectiva. Es la expresión, este artículo es la expresión sintetizada de todo lo que debemos esperar, reclamar y obtener de un proceso. Lo vamos a desplegar, esto que les dije recién, se van a desplegar en los demás 14 artículos. Pasamos al segundo, por favor. ¿Acá? No. Dame, tomo las dos. Ahí está. La tecnología. ¿Te manejo yo entonces? Sí, mi amor, sí, Muy el bien. 2. Sí, bien. El artículo 2 es una reafirmación del principio dispositivo, que todos conocemos, donde se confía a las partes tanto el estímulo de la función judicial como la aportación de los materiales sobre los cuales ha de versar la decisión del juez. El artículo 3 inserta la primera regla de equilibrio al principio dispositivo, cuando el proceso ya está iniciado, complementando con la actuación del juez. Y el artículo 4
que ratifica el nuevo rol del juez como director del proceso y partícipe activo, aplicando otros principios de economía procesal, concentración, congruencia, etc. El quinto impone una razonable igualdad de posibilidades en la acción y la contestación o la defensa. Su quebrantamiento surge cuando se dictan resoluciones concediendo a un litigante lo que se niega al otro. Es decir, que existe la posibilidad de no ser oído sin afectación de este principio, por ejemplo, cuando no se contesta la demanda estando debidamente notificado. El 6. El artículo 6 ratifica la aplicación del principio de moralidad para todos los partícipes del proceso, estando obligados a actuar con buena fe y lealtad procesales y a la vez a denunciar las violaciones que se advierten a ese deber en el curso de la litis. El artículo 7 pone en última instancia a cargo del juez la tarea de reconstruir el orden del proceso cuando ha sido violado, entendido este como garantía de todos. El 8 trata de los principios muy conocidos procesales de preclusión y adquisición. Estos principios hacen al orden lógico del proceso y obligan a las partes a actuar concienzudamente en cada etapa. La preclusión para no perder las oportunidades que el proceso otorga para hacer valer los derechos, y la adquisición por cuanto lo producido en un proceso se adquiere para este, lo que será meritado finalmente por el juez en su síntesis de la causa que plasmará en la sentencia. El artículo 9, la publicidad, es de la esencia del sistema republicano y democrático que postulan nuestras constituciones y solo cede ante esos otros principios que le hacen de contrapeso: seguridad, moralidad. El actual código tiene una sola referencia a este principio, el artículo 164 sobre las sentencias que podrán ser dadas a publicidad, salvo que por la naturaleza del juicio, ejemplo, cuestiones familiares o razones de decoro, aconsejen su reserva total o parcial. El nuevo artículo 180 es idéntico. La reforma amplió el espectro de actos de publicidad por el artículo, por ejemplo, 465, que declara que los debates en la audiencia de vista de causa van a ser públicos siempre con las limitaciones que ya dijimos en el caso anterior. Artículo 10. Inmediación procesal. Este artículo exige el contacto directo y personal del magistrado con las partes, sus letrados y las pruebas que se van colectando en la causa. Esto ya estaba para la audiencia preliminar, para varios casos en el código anterior. Aquí se lo pone específicamente como una norma inicial, digamos. Según el actual artículo 34, son deberes de los jueces asistir personalmente a la audiencia preliminar bajo pena de nulidad y a las demás audiencias de prueba que soliciten en términos las partes. También realizar personalmente las demás diligencias que no tengan autorizada una delegación. El nuevo artículo 48, en los incisos 1 y 11, es exactamente igual. El único agregue que hace el nuevo texto legal está en el artículo 371 de la Ley 7950, que agrega la posibilidad de multa como sanción personal al juez incumplidor. Los problemas que suscita esta esencial actividad personal de juez en la audiencia preliminar, vigente hacia 10 años, y la audiencia de vista de causa incorporada ahora, y a lo que aludiera el ministro doctor Toledo, respecto a las diferencias que tenemos aún dentro de la provincia, se evidencian en el artículo 738 del nuevo código, cláusula transitoria que sujeta la implementación de ambas audiencias. Yo siempre pensé que debía ser solo de la audiencia de vista de causa, que es la novedad, de ambas audiencias a la reglamentación que dicte el Superior Tribunal de Justicia en cada circunscripción judicial. El artículo 11 es un artículo que es una condena tanto de la morosidad judicial, sea por inercia, desinterés o ineptitud para producir en tiempo y forma proveídos atinentes a la causa, como por planteos dilatorios de las partes, para lo cual tengas en cuenta las sanciones de las que va a hablar después la doctora
Martínez, artículos 51 y 364, que ya hablamos. El artículo 12, interpretación de las normas procesales, el principio de congruencia. Es una proyección del principio dispositivo, pues las partes siguen siendo las dueñas del conflicto. No renuncian a su derecho a resolverlo como les sea más conveniente, aún en la instancia judicial. Solo cuando no están de acuerdo o no corresponde el modo en que acuerdan, es cuando la potestad judicial se hace patente. El juez sigue sujeto a la limitación que le impone el tema decidendum, construido por la demanda, la contestación y lo probado en el juicio a su respecto, aunque más dedicado a la búsqueda de la verdad real. Por eso están, digamos, las pruebas que puede exigir el juez o aquellas que dice estas no son pertinentes. El juez tiene una participación sumamente activa, porque la verdad real, no la verdad formal como estábamos acostumbrados a verla, se ha convertido en un leitmotiv de toda la reforma. En consecuencia, la incongruencia de la que habla el artículo se produce cuando se afecta el derecho de defensa y la sentencia se aparta de la cuestión debatida, menoscabando la adecuada fundamentación que se exigen a los fallos judiciales. El artículo 13, principio de escritura y oralidad. Ambos sistemas, en apariencia incompatibles, resultan más beneficiosos cuando se utilizan en forma complementaria, aprovechándose la seguridad que ofrece lo escrito, su perdurabilidad conocida y las ventajas que ofrece la oralidad para la celeridad del proceso, para la relación de las partes y el juez, no como extraños que interactúan a través de escritos por años sin verse jamás personalmente. Finalmente, para la apreciación personal de la prueba por el juez y el logro, en definitiva, de una sentencia lo más legitimada posible. El artículo 14 es la regla común de aplicación de la norma procesal en el tiempo. No amerita más análisis que su lectura, salvo la complementación de lo dispuesto por las normas transitorias, como el ya tratado artículo 738 de la Ley 7950. Finalmente, el artículo 15, deber de colaboración con la actividad jurisdiccional. Este artículo es una expresión de las reglas de vivir en nuestra sociedad, pues la reforma, aunque proyectada para el espacio judicial, interesa a la población toda. Un pueblo confiado en su sistema de justicia es un pueblo que goza de mayor seguridad. Pero lo más importante es porque la colaboración es primero un deber de solidaridad, luego un deber jurídico. Muchas gracias. ¿Qué tiempo? Gracias, doctora Salom. Vamos a escuchar ahora a la doctora Wilma Martínez, que ingresó al Poder Judicial en el año 1970 como escribiente. Se desempeñó como juez de primera instancia desde 1990 hasta el 2012, año a partir del cual es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Es capacitadora del Centro de Estudios desde 1984. Muchas gracias, doctora. Y ha participado en la Comisión Reformadora en representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia del Chaco. ¿Puedo hablar? Sí. ¿Anda? ¿Querés sacarlo? No. ¿Se escucha? Buenas tardes. Bueno, estaba escuchando atentamente. Hay un tema que para mí me complace, es el rol del juez. Será por eso, precisamente porque me inicié como proveyente y tomar audiencia en aquella época legendaria por el año 70. Entonces me estaba acordando de la audiencia preliminar, por ejemplo, como que hacía hincapié la doctora, que es en el manejo y el rol que tiene el juez. No es este mi tema, pero es para comenzar una introducción. Lo que tiene que hacer el juez hoy en día, en este momento, como dice la doctora, estar presente en todo momento que le sea posible, por supuesto,
es propiciar. Estamos frente a una audiencia, ya sea ya mismo ley de conciliación, de vista de la causa, o las audiencias preliminares que aún sigan vigentes hasta que también se sume la de vista de la causa. En esas audiencias lo que el juez debe hacer es propiciar ese clima de cordialidad, despojarse de solemnidades, desde mi punto de vista digo, tratar al otro como otro igual, o sea, declinar soberbias, y en especial que para bajar ese nivel de angustia que tiene la gente. ¿A qué apuntaba esto? Porque uno tiene que saber con quién estamos hablando, con quién estamos tratando, porque ¿se acuerdan ustedes los testigos? Antes venían todo escrito, el juez no escuchaba, no sabíamos qué grado de cultura tenía. Así hay un caso muy que me dio demasiado gracia, siempre lo cuento porque vieron a testigo que al parecer tenía poca cultura, pero quería darse de chetita. Entonces se le pregunta, en vez de preguntarle en qué año nació, le dicen, ¿clase? Le dicen las chicas. Alta, obvio, dijo ella. Entonces digo, ¿vieron ustedes? Bueno, por supuesto que eso pasó desapercibido, se le volvió a explicar. Pero hablo de bajar ese nivel de angustia con que viene toda la justicia. Bueno, mi tema en realidad no tiene nada que ver con eso. Se trata de las sanciones conminatorias, que el artículo 51 del actual Código Procesal dice, los jueces podrán... No, ese es nacional. En el 51, no sé si está. No está. Estaba en el de Amanda. Está escrito por ahí. En el de Amanda está. Las sanciones conminatorias. Los jueces podrán imponer sanciones conminatorias tendiente a que las partes y los terceros, fíjense en ese detalle, terceros, cumplan los mandatos y fijando un importe. Ahora, el segundo párrafo dice, en caso de que la sanción sea pecuniaria. Acá tenemos dos aspectos relevantes que se ha modificado del antiguo artículo. Primero, que se extiende a los sujetos, como sujeto pasivo los terceros. Y segundo, después vamos a tocar el segundo párrafo que habla de pecuniarias o no, veamos. Pero vamos a lo de terceros. ¿Se acuerda que antes, muchas veces yo como juez de primera instancia hemos negado, por ejemplo, una informativa, llámese a cualquier empresa privada, Cablevisión, Claro, pedíamos un dato, no nos contestaban. ¿Y qué hacíamos? Reitérese, y nunca salvo con revista fiscal por desobediencia, pero que no se iba porque era un tercero. Entonces, hoy en día, esto es una buena herramienta para torcer esa contumacia de esa gente. Hola. Reticencia, no importar la justicia, digamos. Entonces tenemos a manos esta herramienta de también aplicar hasta entre los terceros. Realmente me parece muy atinada este agregado que se hizo, que no lo hice yo, creo que fue a mis colegas acá, ¿no? No me pertenece la autoría. Bueno, con relación al segundo aspecto que dice, en caso de que la sanción sea pecuniaria, porque antes exclusivamente hablaban de pecuniaria. Según algunos autores dicen que las astreintes en verdad solo pueden medirse con el dinero, que es decir, el juez fija por día X pesos que va aumentando hasta vencer esa reticencia del incumplidor. Lo cierto es que grandes doctrinarios propician de que sí es posible y es factible que estas astreintes se puedan aplicar en obligaciones en especie. Por ejemplo, el secuestro de una revista sensacionalista donde el juez, se citan como ejemplo esto, donde el juez había censurado una publicación y no obstante esa prohibición, la revista siguió circulando. Entonces, ahí tenemos también podemos aplicar las astreintes. Y decimos, del legitimado pasivo, con relación al tercero, sigamos. El tercero podemos relacionar, ¿se acuerda el artículo de las informativas? Que es, no, el artículo de la informativa que hoy es 384, antes era 377. El 384 dice hoy, no lo encuentro.
El juez, ¿se acuerda que librábamos oficio a las oficinas públicas o privadas pidiendo un informe? Hablamos de la prueba informativa. Cualquier entidad. Tenían que contestar dentro de X plazo, 10 o 15 días. Si no lo hacían, teníamos que reiterar y no había otra posibilidad porque no se consignó allí la aplicación de astreintes. Y ahí vamos también en consonancia con el primer párrafo que decía que también las astreintes van contra terceros. Entonces, el juez, hoy el artículo muy atinado puso deberá, fíjese ustedes que ni siquiera es facultativo, sino que es obligatorio, deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de un atraso injustificado de las contestaciones de informe. Antes teníamos, si era una entidad pública, teníamos que comunicar al Poder Ejecutivo, se haría algún sumario, o sea, la verdad que nunca llegó a cabo eso. Reiteramos con la consecuente elongación de los procesos. Otro detalle, se acuerdan también que muchos de los abogados nos pedían astreintes cuando el empleador no cumplía con el embargo de sueldo que habíamos ordenado. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Lo remitíamos al artículo, vaya 511, sería un incidente de responsabilidad. Todo un proceso que también encarecía y elongaba mayormente el proceso. Hoy en día, entonces, podemos aplicar perfectamente las astreintes contra esos terceros. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice mandato o deberes jurídicos? Vamos a ver que son sinónimos, porque el 804, que lo vamos a relacionar ahora con el Código Civil y Comercial, habla de deberes jurídicos y el nuestro dice mandatos, pero en verdad son sinónimos. El artículo 804 habla de sanciones, que es el antiguo 666 bis, ¿recuerdan? Que lo único que modificó ahí fue el tiempo de verbo, porque ahora dice los jueces pueden imponer, facultativo, en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen. No dice las partes, deja a quienes no cumplen, o que nos da la pauta, que también estarían involucrados los terceros, ¿se dan cuenta? Quienes no cumplen deberes jurídicos impuestos. Ahora, el problema que se suscita acá es en el último párrafo. La observancia de los mandatos judiciales impartidos a las autoridades públicas se rige por las normas propias del derecho administrativo. Ese párrafo no tiene, atinadamente, no lo han insertado en nuestro artículo. Y digo, ya prejuzgando de que me parece perfecto porque considero que este último párrafo no puede implicar sin más la falta de impunidad. Sanción o de la impunidad, una impunidad para el Estado, ¿no es cierto? El último, entonces, ¿podrían las provincias ampliar el campo de la responsabilidad del Estado o mermarla? Bueno, esto es un tema dificultoso porque en realidad hay bastantes discrepancias con relación a si es en realidad astreintes o son sanciones punitivas, que son las persuasivas también. Pero desde una primera apreciación y desde mi punto de vista, entiendo que esa proscripción de aplicar supletoriamente el Código Civil y Comercial no puede impedir que se apliquen los códigos procesales que tienen esa herramienta. Por otra parte, la responsabilidad civil del Estado es precisamente responsabilidad civil y no estamos hablando de una inconducta procesal dentro de la ley. Entonces, todos estos son fundamentos que podemos ir tejiendo en oportunidad que se nos planteen, no quiero alertar al Estado, ¿no?, a que planteen una inconstitucionalidad o decir, no, a mí no me corresponde que se me apliquen astreintes. Ese por uno. Pero en rigor de verdad, lo que se está pretendiendo o tendiendo con este último párrafo del 804 es remitir a un eventual código contencioso administrativo que aún no existe y ni se avisora, por lo que vemos, ¿no? Lo que pasa, entonces, nada no nos impide volver a nuestro código procesal. Por eso me aplaudo nuevamente a
supresión de ese párrafo en nuestro código de la provincia. La ley 26.944, que es de la responsabilidad estatal, ¿no es cierto?, la responsabilidad civil, dice por los daños a actividad e inactividad, las disposiciones del Código Civil no son aplicables al Estado. Tajantemente lo dice la ley, de manera directa ni subsidiaria. Y a su vez dice la sanción pecuniaria disuasiva, o sea que no habla de una astreinte o el sinónimo de sanciones conminatorias. Se dan cuenta que es distinto y a ustedes les parece que es similar la terminología sanciones conminatorias con la sanción pecuniaria disuasiva. No, hasta la misma letra, particularidad del concepto de disuasiva y pecuniaria de ninguna manera se pueden equiparar. Porque dice la sanción pecuniaria y disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios. ¿Qué quiere decir? Esto se está refiriendo nada más ni nada menos que al artículo 52 bis de la Ley del Consumidor, que es la multa. Pero esa multa, de a eso, en ese sentido, se está atajando el Estado. No lo veo como que no corresponda a la aplicación de las astreinte, porque la punición, que no es daño punitivo, sino sanción punitiva, es para una conducta altamente reprochable y como a título ejemplificativo, aplicar una fuerte multa, cosa de que no se suceda nuevamente. Vieron ustedes, nosotros tuvimos oportunidad hace poco, generalmente en sentencias contra las telefonías celulares, que como tienen el monopolio, como tienen todo el poderío, hacen y deshacen con esos celulares. Entonces, había aplicado fuertes multas, que incluso fueron confirmadas por el Superior Tribunal y confirmados jueces de primera instancia que lo han dado. Y después, terminó. Hay otro aspecto más del que se munió el Estado para desprenderse quiso decir astreinte, pero seguimos diciendo que no es, la 26.854. ¿Se recuerdan ustedes las medidas cautelares que eran dictadas contra el Estado? Allí en el artículo 9 dice, no se podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice o comprometa el destino, perturbe los bienes y recursos, ni imponer, acá viene, a los funcionarios cargas personales pecuniarias. Lo que nos da la pauta otra vez de que siempre le está teniendo, lo que le tiene miedo es esa multa civil que es del artículo 52. ¿Se dan cuenta? De allí que entonces, con respecto a las medidas cautelares, tenemos que prestar atención. Entonces, ¿en qué concluimos? La ley dice sanción pecuniaria y disuasiva, que no es lo mismo entonces que las sanciones conminatorias. Así lo entiende San Martino. Se acuerda que explicó bien cuando se refería a las astreinte, que dijo que muchos autores decían que era astreinte, pero en realidad lo explicó muy bien, que es de una naturaleza totalmente distinta. Y lo que pasa es que este artículo 1714, que antiguamente, cuando fue presentado en el anteproyecto, hablaba de las sanciones, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria que actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva. Estaba referido a los derechos de incidencia colectiva, y sucede que ese artículo fue suprimido por la Cámara al llegar al Senado. Entonces quedó el 1714 y 1715 como resabio de aquel 1714, donde solo se refieren ellos a las facultades del juez de morigerar cualquier tipo de sanción. Podemos llamar punitiva, podemos llamar astreinte, incluso cláusulas penales, todas las referidas. O sea, quedó como facultades morigeradoras para todo concepto. Tenemos fallos. Ahora, supongamos que nosotros nos toque un caso en este momento donde nos pidan sanciones contra el Estado, porque no contestó, porque no cumplió la sentencia dictada. Generalmente no amparo suele ocurrir. Ahí, ¿qué vemos primero? La aplicación del derecho. Vamos al artículo 7 del Código Civil y Comercial.
el Código Civil y Comercial de la Nación, donde nos dice si fue con posterioridad, ni siquiera nos acordamos al 804, aplicamos las 30, dice llanamente que tenemos nuestro Código Procesal. Si se produjo ya con posterioridad la sanción del nuevo Código, ahí sí vemos y aplicamos argumentos, estos que hemos expuesto, en pro de poder aplicar hasta 30 al Estado. Y eso hay fallo que yo tenía, pero parece que no copié. ¿Ese Luna Miguel? Ah, ese uno, Luna Miguel. Bueno. ¿Está bien? Ese es un fallo de Mendoza, pero Mendoza tiene la particularidad que no tiene hasta 30 en el Código Procesal. Muy pasado tiempo estamos. Ah, bueno. Y bueno, ya Fiorelli, cerramos y ahí ya. terminamos. Muchas Bueno. gracias. Bueno, Tardaremos poco en ir. sí. Ahora hacemos un corte. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, no para tomar café porque no hay